y ahora esto va a ser redistribuido en actividades y en acciones propias en beneficio del pueblo. Entonces eso es bastante loable. Pero fíjese que sí, ha habido un incremento interesante en cuanto al presupuesto que se ha proyectado, se ha presentado a la Asamblea Legislativa de parte del ministro de Hacienda. Es bastante interesante los montos que se están manejando. Hay un incremento en relación al año pasado de 54.1 millones de dólares, que es canalizado en estructura vial, en beneficio, en construcción de proyectos importantes del país, en salud, en educación, en seguridad, que es un tema que ha estado en bastante discusión y en gestiones anteriores de gobiernos, anteriores, para la redundancia, ese tema que era un tema olvidado o invisibilizado, o se generaba esa lista a nivel de presupuesto y no llegaban los fondos como tal a ese rubro. Ahora, hablemos de montos, hablemos del monto total. ¿Cuánto está proyectado el presupuesto para el 2022? 7.967.7 millones de dólares, incrementándose un promedio de 54.1 millones de dólares para este nuevo periodo. Respecto al vigente, ¿no? Respecto al vigente que ya está por finalizar, ¿verdad? Hablemos de las carteras de Estado que se verán, digamos, reorganizadas o reforzadas. Correcto, fíjese que para salud, educación y seguridad se está destinando 3.443.8 millones para esas carteras, creciendo un estimado de 200.42 millones con respecto al 2021. Esta cifra representa el 43.2% del presupuesto total y un 11.9% del Producto Interno Bruto. Fíjense que la educación posee una asignación de 1.470 millones equivalentes al 5.1% del PIB, y en salud se destinarán 1.083 millones representando el 3.8%. Para seguridad ciudadana se tiene una asignación de 890 millones equivalente al 3.1%. Para inversión pública asciende a 1.701.9 millones, más que el presupuesto de 2021, que fue de 333.9 millones. Es un incremento importante y sustancial en cuanto a la inversión pública, y que se espera que eso tenga un impacto positivo en el crecimiento de la economía. Mire, se contempla también inversión en la primera infancia, en obras de infraestructura ejecutadas por el ramo de obras públicas y el Fondo de Conservación Vial, FOVIAL, ¿verdad?, en las carreteras, proyectos como el viaducto, la ampliación de la carretera Los Chorros, el bypass, Gerardo Barrio en San Miguel, y los ingresos tributarios se estiman en 6.205.6 millones, con un incremento de 991.1 millones equivalente al 19% del total. Esa es la proyección de recaudación fiscal. Correcto. Fíjese que sí, definitivamente, con esto se prevé una estrategia frontal respecto del crecimiento del ingreso como tal de los impuestos. Y fíjese que también se está generando una lista importante para perseguir la evasión fiscal, que eso también ha venido a mejorar considerablemente en gobiernos anteriores la situación del país, porque se ha permitido o se ha fortalecido la evasión de empresarios o empresas que no se les perseguía y se les permitía que estos laboraran como quisieran, sin generar tributos e impuestos que llegaran a las arcas del Estado, y que esto se materializara en obra en beneficio de la población. Ahora esto en el presupuesto se está contemplando que no se va a permitir. Es conciencia colectiva la que necesitamos. Porque, a ver, y esto es una proyección. La gente piensa que el gobierno tiene, o el Ministerio de Hacienda tiene ese dinero en la cuenta, y que se va a depositar, a recargar el saldo de cada cartera de Estado el 1 de enero, ¿no? Correcto. Y esto es una proyección que va en base a la recaudación fiscal. Entonces esto significa que todos tenemos una responsabilidad, porque todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que reportar, todos tenemos que inscribirnos en Hacienda, todos tenemos que levantar la mano y aportar nuestro granito de arena para que el país salga adelante. Esto no lo entienden. No. Eso es una de las cosas que hay que entender. Y la otra es que no solo es el tema de presupuesto, sino el tema de ejecución. Hemos visto cómo en configuraciones anteriores, cuando existía la partida secreta, por ejemplo, el presidente de turno le decía al ministro de la cartera de Estado: mira, del presupuesto que tenés, no ejecutes tanto, ¿verdad? Déjamelo ahí quietecito. Cuando llegaba fin de año, ese dinero no ejecutado pasaba automáticamente a Casa Presidencial. Eso era, ¿y cuánto era? ¿Quién sabe? Por eso era conocido como la partida secreta. Entonces todo lo no ejecutado en salud, por instrucciones del presidente, en educación, en seguridad, todo eso iba rectecito, sin control de nadie, para Casa Presidencial. Eso es como cuando a uno le dan viáticos. Y uno le dice: vaya, aquí están tus $15 de viático. Eso no va fiscalizado. No. Eso ya está presupuestado, ya se entregó.
aquí están tus $15, ahí ve qué haces, ¿verdad? Ah, pues lo mismo pasaba, pero eso también es delito, Correcto. porque esa orden de no ejecución implicaba menos inversión social. Es que ese es el punto, fíjense que muchos lo miraban como una simple matemática. Bueno, yo me ajusto durante mi periodo, durante el año de mi administración tributaria o mi administración fiscal, yo no ejecuto algunas obras, me sobra, un ejemplo, 10 unidades, 10 millones de dólares, por decir algo. Bueno, tarde o temprano esto va a llegar, me lo van a pedir de la casa presidencial. Eso es lo que se hacía con anterioridad. Llegaba y eso era utilizado como parte de los fondos de gastos reservados, ¿verdad? Entonces, ahora esta situación pues está fomentando que no se dé. Y como usted bien lo dijo, Juan, tenemos que generar una tendencia a pagar impuestos. Y muchos lo vemos como mal, fíjese. Ay, pagar impuestos, ¿y por qué? Pero ¿y entonces cómo es que nosotros estamos reclamando que ese bache que tenemos frente a la casa o frente a nuestra oficina, nuestro negocio, nos lo reparen? Sí, de eso es que se repara. ¿Sí? Entonces, no tener la conciencia o fomentar el pago de tributos, entonces implica que nosotros también no tenemos derecho a exigir. Es decir, es fácil decir, el gobierno no está haciendo esto, el gobierno no nos vino a arreglar la calle, no nos construyó lo que necesitamos. Mire, yo lo entiendo algunas veces porque obviamente en el pasado, uno decía, yo pago impuestos, ¿para qué te lo robo? Mejor no pago, Correcto. mejor evado. Correcto. Y se está generando un plan anti-evasión. Y que esto va de la mano, Fiscalía General de la República, Ministerio de Hacienda, Policía Nacional Civil. Esto va a ser muy interesante porque ahora los controles que se están generando para estos evasores son controles bastante importantes, bastante complicados, por si alguien quiere, como decimos en el vulgo, en el pueblo, saltarse las trancas, se va a ver envuelto en graves problemas. Lo mejor es que lo que es del Ministerio de Hacienda para efecto de tributo, lo declare, lo entregue, lo que no es suyo no se lo quede, porque tarde o temprano el Estado se lo va a cobrar. Yo creo que hay que hacer una reforma integral, Iván, porque la verdad es que sí, tú tienes razón, ¿verdad? Hay gente pícara, pero también hay que revisar la forma como se realizan los tributos. Correcto. Y eso lo he platicado incluso con el ministro Zelaya. Porque, por ejemplo, si tú me cobras ahorita a mí $100, por ejemplo, y entonces tú me generas un crédito fiscal. Claro. Y tú generas $13 de crédito de IVA y unos 75 de pago a cuenta. Correcto. ¿Verdad? Va, entonces ya debes 14.75. Viene tu periodo para declarar el siguiente mes y tú tenés que pagar esos 14.75. Pero yo no te pago. Ese es el punto. ¿Ya? Y entonces yo te digo, no, Iván, no tengo para pagar. Pues sí, pero yo voy a pagar los 14.75 y mis honorarios y tengo que ir al súper. Sí, pero fíjate que no tengo. Entonces ahí es donde viene, y te estoy hablando de $100. ¿Qué pasa cuando son $50,000? Fíjese que yo escuché en un determinado momento el ministro de Hacienda hablaba de ese tema. Tenga mucho cuidado usted con lo que está haciendo. Respecto a ese punto, que el ejemplo que tú pusiste es un ejemplo pequeñito. Sí. Pero tenga mucho cuidado porque nosotros estamos cerrando esta brecha. Porque por una parte, cuando venga la persona que sufrió ese vejamen, porque un vejamen la verdad, porque tiene que declararlo. Pero si en su contabilidad usted declaró, por otro lado, el que se la dio de vivo, eso lo vamos a encuadrar nosotros. Y lo vamos a encontrar que efectivamente usted también defalcó al otro. Sí, porque va a llegar un momento en el cual deben de hacer un choque entre la contabilidad que usted presentó y entre la contabilidad que yo presenté también. Y ahí claramente se va a denotar que definitivamente lo que usted tributa no cuadra respecto de lo que usted le generó al otro en cuanto a documento, en cuanto al papel que le entregó. No, sí cuadra. Lo que no cuadra son las cuentas de banco. No, por supuesto. Es que ahí es el punto. No, yo presenté la factura, el crédito fiscal que usted me dio, está en mi contabilidad y está correcto. Correcto. Usted tiene el suyo y está correcto. Pero la salida de dinero de su cuenta no está. Ah, ese es otra Ese cosa. es ahí donde se deben de generar los controles más importantes. Porque entonces, a mí me gustaría que en esa configuración del ejemplo que hemos dado, que Hacienda me llame a mí. Correcto. Y me diga, mire, Juancito, no le ha pagado ahí a don Iván, ¿verdad? Por favor, hágame la caridad de pagarlo. Correcto. Porque si no voy a llegar yo. Cabal. Entonces, ahí te Toma. pago, tome, venga. ¿Quiere algo más? Sí. Sí. Sí, pero solo apretan a Iván. Correcto. No, miren, sí, pero es que no me aparece, no es mi problema. Páguenme. Correcto. Pues sí, no, páguenme. Ahí es donde debemos. A ver, y quiero que seamos conscientes también, porque este es un proceso. Este es un proceso en el cual debemos de ir trabajando de manera integral. A ver, perdón.
Ah, cómo no. Pues sí, debemos ir trabajando de manera integral para poder ir solventando las cosas paso a paso. Claro. O sea, esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, No, por supuesto. ¿verdad? Y cada quien tiene donde más le aprieta, que no necesariamente es donde más le aprieta el gobierno o al plan de gobierno. Claro. No, yo creo que el camino hacia donde se va enfocado, dirigido esto, es definitivamente a arreglar estos baches que se generaron en gobiernos anteriores. Esperamos, tenemos la confianza de que esto se va a cerrar, porque no puede ser de que por un lado se apriete a uno, pero al otro se le beneficie, ¿verdad? O se le beneficie no investigándolo ni presionándolo, porque al final siempre genera un desajuste, genera un problema y a tarde o temprano el beneficiado en esta nueva gestión va a tener que responder por ese tipo de situación cuando han sido anómalas, ¿verdad? Y han sido al margen de la ley, Juan. Muy bien, ¿de qué otra cosa podemos platicar, Iván? ¿Qué otra cosa podemos compartir con la población en temas legales que tú tengas conocimiento? Bueno, estamos ya a las vísperas también del llamamiento que ha hecho la Asamblea Legislativa respecto de la presentación de documentos para los potenciales candidatos a la Fiscalía General de la República para ser titulares de la institución. A ver, cuéntenos, ¿cómo va eso? Bueno, si no me equivoco, para el 7 o el 5 del próximo mes, como máximo se ha establecido plazos para presentar la documentación, los currículum vitae y la documentación anexa, ¿verdad? Para la elección, una nueva elección del fiscal general, que si no me equivoco va a ser el 5 de enero del próximo año, teniendo en cuenta que el fiscal actual, el titular, vino a terminar la gestión en cuanto a tiempo. A tener la peña, como decimos. A tener la peña, a solventar esa gran cantidad de situaciones comenzadas que dejó la gestión anterior, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a estar expectantes a ver cuántas personas presentan sus documentos y respecto de los procesos internos que se empiecen a manejar dentro de la Asamblea Legislativa. Algo interesante e innovador ha sido que las discusiones respecto a la elección de concejales del CNJ, los candidatos a magistrados que ya están fungiendo en la Corte Suprema de Justicia, fueron públicos, fueron debatidos, conocimos la población, cuáles son los pros y los contras, por qué algunos se dejaron fuera, por qué a otros se potenciaron y por qué a otros sí se eligieron, ¿verdad? Entonces, estamos próximos a esa elección, vamos a estar expectantes, vamos a conocer los currículos de primera mano a las personas que los presenten y las credenciales, ¿verdad? Que los mismos tengan para optar a ese cargo. Sin duda alguna, esperamos que las personas que se sometan pues sean personas probas, honestas, de buena fe, que tengan las capacidades y las credenciales suficientes para llevar a cabo o adelante la institución, o si será que el titular que se encuentra en la actualidad también se va a reelegir. Pues hay que ver. Considero que se está haciendo una buena gestión en la actualidad, ¿verdad? De algunos temas que hemos hablado, de los operativos que se están haciendo, los delitos cibernéticos que se han investigado. Creo que se va por buen camino. O sea que Rodolfo Delgado, como fiscal, digamos, ¿cuál sería el título? Fiscal interino. No, es el fiscal general de la República, no es interino. Él es el titular. Ok, entonces no es el término. Pero bueno, digamos que él tiene la posibilidad de presentarse también para seguir en el cargo. De hecho, que él debe para postularse nuevamente, debe de presentar su documentación y tiene la posibilidad de reelegirse. Ahora con la historia reciente del país y lo que hemos visto con fiscales anteriores, es que estamos entendiendo por qué es importante tener un buen fiscal. Correcto. Mire, yo considero que el fiscal general de la República, si es que va a continuar el titular actual, debe ser una persona valiente, honesta, una persona que prosiga con estos proyectos que se están generando en la Fiscalía General de la República, con esta reforma que se está dando también. Considero vital e importante también Se ha hablado mucho de la reforma que se está dando en el órgano judicial, más poco se habla de la Fiscalía General de la República. Hay elementos también de hace 20, 30 años que están enquistados en la Fiscalía General de la República, jefaturas, fiscales auxiliares, personas que ya no dan, personas que ya no motivan a un cambio interesante de investigación en la misma institución. Entonces, eso es lo que ha llegado a hacer también este fiscal actual. Considero que es importante esa renovación interna y, como ya lo dije anteriormente, los relevos generacionales que se deben de dar o generar. Entonces, yo creo que se va a postular el fiscal actual. Sería importante valorar, generarle un voto de confianza, ¿verdad? Por la gestión que ha hecho en estos 8 meses. Se hizo mucha actividad en cuanto a operativos generados, investigaciones que se han generado y casos que se han llevado a la justicia. Por lo tanto, sería importante valorar la posibilidad de que se le genere otro espacio, ¿verdad? Para darle continuidad al tiempo que ha estado y a los procesos y proyectos que se llevan, porque se ha visto mucha actividad investigativa de la Fiscalía General de la República. Yo sueño que algún día tengamos, digamos, la estructura necesaria para que evaluemos al titular
por cómo ha llevado de eficiente, efectivo y rápido los proyectos de país. Correcto. Y no estar dependiendo, por ejemplo, si responde a ciertos intereses o si cambia la dirección de la institución a gusto personal, porque no trabaja así el interés del país, Claro. no a gusto y a exigencia de una persona, sino más bien de un proyecto, ¿no? Claro, de hecho que lo que se nos ha hecho saber a nivel mediático, a nivel de casos, es que la Fiscalía General de la República en la actualidad es una fiscalía independiente y que por lo tanto se debe mantener así. Esperamos que sí se mantenga, que no se ciña a caprichos políticos, sino que se mantenga en el margen del ejercicio de la acción penal, que es lo que por ley le corresponde a Fiscalía. Nosotros esperamos que se mantenga en esa línea, ¿verdad? Porque en eso debe ser, es decir, procesar a quien deba de procesarse sin visibilizar que es don fulano, que es la persona millonaria, que es aquella persona pudiente, no, tal y cual sea una persona millonaria, una persona poderosa que cometió un hecho delictivo, debe responder y debe ser investigado, tal y cual como una persona también pobre que cometió un hecho delictivo, es decir, en las mismas circunstancias y condiciones. Yo creo que cuando tengamos algún caso ejemplarizante donde un descalzo le gana a un rico, ahí vamos a empezar a ver cómo cambia la perspectiva, ¿no? Correcto. 7644-1029 es el WhatsApp, tengo uno y dice aquí. Dice, hola, buenos días, una pregunta a su invitado. ¿Por qué debo pagar a Hacienda una cierta cantidad de dinero al hacer las declaraciones en abril, habiéndome descontado todo el año anterior mes a mes? Es decir, tengo que pagar doble. Ah, no, amiguito. Pero explíquele, por favor. Pero no le entendí, perdón. A ver. Lo que pasa es que uno, todos los meses en su sueldo, recibe un descuento por parte de Hacienda, que es el impuesto de la renta. Uno le descuenta el seguro social, AFP y la renta, ¿verdad? Entonces, esta persona pregunta que por qué si todos los meses paga, ¿por qué en abril, cuando le toca hacer la declaración, le toca pagar más? Entonces siente que paga doble. No, claro, no, por supuesto. Lo que pasa es que hay un tramo, ¿verdad? Hay un techo de ingresos que la persona percibe y sobre la base de ese techo se le hace un cálculo de lo que eventualmente debe ver. Hay personas a las que se les devuelve y no pagan nada. Entonces, dependiendo de los montos, que no manejo exactamente la tabla en este momento, dependiendo de esos montos, la persona o bien paga o hasta se le puede hacer una devolución. Le voy a explicar, amiguito, Radio Escucha. Eso es como que usted todos los meses va abonando a la deuda de Hacienda. Claro. Entonces, cuando a usted le toca declarar, eso es como el pago a cuenta en las empresas. A la empresa le dicen, mire, a la empresa le toca pagar $10,000 de renta. Entonces la pregunta es, ¿y cuánto tengo en pago a cuenta? Ah, tiene 8,000. Ah, bueno, entonces solo hay que pagar 2,000. ¿Ya? Entonces lo mismo pasa con la renta. A usted cuando le hacen su cálculo le dicen, mire, tiene que pagar $7,000 de renta. Ajá, ¿y cuánto me descontaron durante el año? Ah, 5,000. Ah, bueno, entonces solo tengo que pagar 2. Por eso es que el pago a cuenta, ¿verdad? Se va haciendo abonos a la cuenta que se tiene. En palabras simples, usted durante el periodo fiscal va haciendo abonos y en algún momento llegó. Así no siente el golpe de una vez de sacar $10,000, sino solo vos, ¿verdad? Porque ya fue pagando así por cucharaditas, de forma adelantada la renta. En palabras simples es eso, explicado con manzanita, ¿no? Correcto. Así que bueno, así las cosas, no es que pague el doble, uno así siente la verdad, pero cuando uno ve ese impuesto materializado en obras, materializado en educación, en computadoras, uno le siente gusto. Si a mí yo le he dicho, mire, yo preferiría que si a mí me dicen, mira Juan, vas a pagar el 50% de impuestos, pero vas a dejar de pagar seguro médico privado, vas a dejar de pensar en comprar tanto carro, vas a dejar de mandar a tus hijos a un colegio privado, ¿verdad? Vas a dejar de contratar seguridad privada para tu colonia. Entonces yo digo, todo eso me lo ahorro. Claro. Y todo está bien, entonces puedo andar en bicicleta, mis hijos van a la pública y son bilingües. No, hombre, está bien, pago. Correcto. Lo que pasa es que entonces ese impuesto se ve materializado en horas reales y concretas, que tarde o temprano regresan en beneficio suyo, de su familia y de sus cercanos. Eso es lo que esperamos. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, Iván. Siempre muy agradecido por habernos acompañado. Muy interesante la plática, la verdad. Conocemos más de la realidad nacional en el ámbito jurídico y de leyes. Así que gracias. Gracias, Juan, por la invitación. Y el comercial, por supuesto. ¿A dónde lo ubicas si tienen alguna pregunta específica o consulta? En mis redes sociales, en mi página personal de Facebook, Iván Flores. Me pueden seguir ahí, me pueden escribir
al Messenger. Igual tengo mi fanpage, Iván Flores Abogado, y en Twitter también, Iván Flores. Con gusto pues me pueden escribir e interactuamos. Muy bien, listo. Bien, gracias a todos por habernos acompañado. Les deseo un buen fin de semana. Disfrútenlo mucho. Descansen, y descansar no es dormir, sino hacer otra cosa de la que usualmente hacen en la semana. Ok, mañana hay travesía en Duro en Ataco. Si quiere ir, váyase, es a las 8 de la mañana, y si se quiere ir desde hoy, también puede irse desde hoy. Hay un montón de teles y lugares para descansar. ¿Verdad? Bueno, soy Juan Barrera. Me gusta saludarlos, quite del mapa mental el yo no puedo, el yo pensé y el yo creí. Haga por favor que las cosas pasen, que nacer pobre no es culpa suya. Morir pobre sí. Hasta el lunes. Bye.